Imaginemos por un instante que el suplemento más potente, y respaldado por la ciencia, claro, para proteger el corazón y fortalecer los huesos, pues resulta que no viene en un elegante frasco de cristal tintado. Ya, ni tiene una de esas etiquetas minimalistas, súper de moda. Exacto. Ni requiere una suscripción mensual de estas que, madre mía, te hacen temblar la cartera al final de mes. Totalmente. Imaginemos que en lugar de todo eso, el secreto mejor guardado de la longevidad lleva décadas, o sea, literalmente décadas, acumulando polvo en el estante más bajo y aburrido del supermercado, en una simple lata de hojalata que cuesta apenas $3 o euros. Es un contraste que rompe con todo lo que la industria del bienestar nos ha enseñado a creer. O sea, existe esta percepción casi inconsciente de que la salud óptima es un lujo, especialmente a medida que el cuerpo envejece. Claro, como si para estar sano hubiera que ser rico. Exacto. Parece que para tener un esqueleto resistente a las fracturas y, bueno, unas arterias impecables, pues hay que pasar por el mostrador de una farmacia moderna y pagar precios exorbitantes. Y parece que como sociedad hemos aceptado que la naturaleza se ha quedado corta, ¿no? Que necesitamos aislar la química en un laboratorio para mantener el organismo funcionando. Sí, esa es la mentalidad actual. Pero hoy, este análisis a fondo va a dar un giro radical. Nos zambullimos en un material que es francamente fascinante. Es una exposición clínica del Dr. Baylor, un médico cardiólogo que ha decidido desmontar, pieza por pieza, el mito de esta suplementación cara. Y lo hace poniendo bajo el microscopio a la humilde y muchas veces ignorada sardina. Vale, vamos a desglosar esto porque la ironía es brutal. Se gasta una pequeña fortuna en cápsulas amarillentas gigantes de omega 3 o en porciones de salmón salvaje e importado carísimo, ignorando una lata de sardinas al agua de 3 euros. Es de locos. ¿Cómo funciona esta desconexión entre el precio y el valor nutricional real? Pues a ver, el planteamiento del Dr. Beller es un golpe sobre la mesa. Enfrenta una industria multimillonaria de cápsulas de omega 3 y vitaminas sintéticas directamente contra un alimento entero cotidiano y muy subestimado por la nutrición moderna. Y la misión hoy para quien nos escucha es comprender a nivel biológico por qué este pequeño pez es una alternativa infinitamente superior a esos costosos suplementos, con un enfoque muy especial en cómo construye huesos de acero a un precio insuperable. Sí, además de blindar todo el sistema cardiovascular. Eso es. Pero, claro, el marketing nutricional ha condicionado totalmente cómo la sociedad entiende la alimentación. Completamente. Se ha desarrollado un instinto moderno que empuja a buscar la salud aislada en una pastilla. La premisa es básica, te dicen, hace falta omega 3 para el corazón. Y la respuesta automática es comprar el nutriente extraído y encapsulado. Como si el cuerpo fuera una máquina de piezas separadas. Exacto. Pero la biología humana es muchísimo más compleja que eso. O sea, el organismo no evolucionó para absorber nutrientes en el vacío, evolucionó para hacerlo a través de lo que en ciencia médica llamamos la matriz alimentaria. Ostras, me encanta ese concepto de la matriz alimentaria. Para visualizarlo, siempre pienso en esto como si fuera el cine. Ahora, cuéntame. Pues tomar un suplemento de omega 3 aislado es, digamos, como intentar entender la compleja trama de una película viendo un solo fotograma repetido una y otra vez. ¡Qué buena comparación! Claro, hay una imagen, sí, hay cierta información, pero falta todo el contexto. En cambio, comerse la sardina entera es la experiencia cinematográfica completa. Tienes el sonido envolvente, los actores secundarios, el escenario. Todos los nutrientes están ahí, interactuando a la vez. Lo fascinante aquí es que esa analogía capta el mecanismo a la perfección. La fuente médica subraya que los comités de expertos a nivel mundial coinciden en algo fundamental, y es que los alimentos reales generan una respuesta fisiológica muchísimo más potente. O sea, que la pastilla aísla, pero el alimento integra. Exacto. Al abrir esa lata de $3, no hay un simple charco de ácidos grasos. Hay una estructura compleja. Tienes proteínas de un altísimo valor biológico, tienes selenio, vitamina D y, bueno, una carga masiva de minerales. Y el secreto biológico de esta matriz es la sinergia en la digestión. Vale, detengámonos ahí un momento. ¿A qué nos referimos exactamente con sinergia durante la digestión? O sea, ¿qué pasa en el estómago que hace que la lata le gane por goleada a la pastilla? Pues ocurre que muchos nutrientes necesitan cofactores químicos para ser absorbidos por la pared intestinal. Si alguien ingiere una pastilla de omega 3 aislada, esos lípidos llegan al tracto digestivo completamente desnudos, por así decirlo.
Sin acompañamiento. Eso es. Y muchas veces se oxidan o simplemente no se emulsionan bien sin la presencia de otras grasas o proteínas que activen las enzimas biliares correctas. Así que terminan desperdiciados. En cambio, en la matriz de la sardina proporciona el paquete completo. Entiendo. Es un trabajo en equipo. Totalmente. La grasa estimula la digestión, las proteínas transportan los minerales y las vitaminas actúan como llaves químicas. Es un sistema integrado donde cada elemento facilita el trabajo del otro, proporcionando un montón de beneficios simultáneos. Y hablando de elementos que trabajan en equipo, hay una ventaja de esta matriz entera que visualmente genera muchísimo reparo. Para alcanzar esa salud ósea inquebrantable que promete el análisis del doctor, tenemos que hablar de la anatomía del pez. Uy, sé por dónde vas. A ver, espera. ¿Realmente estamos sugiriendo a la audiencia que mastique las espinas del pescado? O sea, suena a algo que desde la infancia nos enseñaron a apartar cuidadosamente en el borde del plato. Ya se queda un poco de impresión. Es un bloqueo psicológico muy común, pero hay que observar esto desde una perspectiva evolutiva. Si conectamos esto con el panorama general, la industria alimentaria moderna ha modificado drásticamente nuestro patrón de consumo. Sí, nos hemos acostumbrado a comer solo la carne magra. Eso es. Hoy en día, la dieta occidental se basa casi exclusivamente en el músculo de los animales. Compramos pechugas de pollo deshuesadas o filetes de merluza perfectamente limpios. Al eliminar el esqueleto de los alimentos, la población ha suprimido sistemáticamente la principal fuente histórica de minerales estructurales. Claro, el razonamiento es brutal. Al dejar de comer esqueleto, los propios esqueletos humanos están perdiendo densidad, simplemente porque les falta el material de construcción crudo. Tal cual. El tejido óseo necesita reponerse constantemente. Y las sardinas enlatadas ofrecen una solución brillante a este déficit moderno. Además, el proceso de enlatado industrial somete al pescado a altas temperaturas y presión. Normalmente, cociéndolo dentro del envase entre 5 y 10 minutos. O sea que eso ablanda las espinas, ¿no? Muchísimo. Ese proceso ablanda la matriz de calcio de esas pequeñas espinas, hasta el punto de que se vuelven súper quebradizas y suaves. Al masticarlas, apenas se percibe una ligera textura, pero el impacto metabólico de tragarlas es monumental. Una sola lata proporciona entre 400 y 600 miligramos de calcio. Madre mía, eso es una cantidad inmensa por 3 euros. Si las matemáticas no me fallan, supera con creces el calcio que aporta un vaso grande de leche entera. Y supongo que la diferencia clave aquí es que no es el polvo de carbonato de calcio típico de las pastillas genéricas, Exacto. que muchas veces causa problemas digestivos o ni siquiera se asimila bien. Claro, es que el de la sardina es un calcio biológicamente idéntico al que el cuerpo humano necesita para fabricar hueso nuevo. Lo hace altamente biodisponible. Pero el verdadero truco de magia de la sardina, y el motivo por el cual supera los suplementos aislados de calcio, es que viene preenvasada con vitamina D. La famosa vitamina del sol. Pero ¿por qué es tan crucial que vengan juntas en el mismo bocado? Porque la vitamina D no es solo una vitamina, actúa casi como una hormona esteroidea en el organismo. Es liposoluble, lo que significa que necesita disolverse en grasa para poder atravesar la mucosa del intestino. Vale. Y una vez en el torrente sanguíneo, su trabajo es sintetizar unas proteínas específicas cuya única función es atrapar el calcio y fijarlo en el tejido óseo. Si ingieres mucho calcio, pero te falta vitamina D, ese mineral simplemente flota por la sangre. Y eso no es bueno, imagino. Nada bueno. Puede calcificar arterias o termina siendo expulsado por los riñones. La sardina te aporta el calcio, te aporta la vitamina D para asimilarlo y aporta su propia grasa natural para asegurar que esa vitamina cruce la barrera intestinal. Es ingeniería biológica perfecta. Fíjate que esto cambia por completo la perspectiva sobre el envejecimiento y la salud pública. La preocupación por la osteoporosis, por las fracturas de cadera que reducen drásticamente la calidad de vida en adultos mayores, genera un gasto astronómico en farmacia. Un dineral, sí. Y resulta que la intervención más directa y efectiva para construir y mantener la densidad ósea cuesta lo mismo que un café. Y la tienes ahí, en el pasillo de los enlatados del supermercado. Democratiza por completo el acceso a huesos fuertes. Es que es la forma más rentable de cuidarse. Es una estrategia preventiva al alcance de absolutamente cualquier bolsillo. Pero ahora pensemos en el paso siguiente. Una vez que ese calcio entra en el torrente sanguíneo gracias a la vitamina D, necesita una red de transporte eficiente para llegar al esqueleto. Necesita unos vasos sanguíneos limpios y flexibles, vamos. Exactamente. Un motor cardiovascular que bombee sin obstáculos. Y aquí es donde los datos clínicos del Dr. Beyer sobre el corazón me resultan impactantes.
El análisis señala que consumir apenas de 1 a 2 latas por semana puede disminuir los triglicéridos en sangre entre un 15 y un 25%. Son cifras muy significativas para un simple alimento. Y tanto. Pero la instrucción no es simplemente añadir la lata a una dieta que ya es desastrosa. Habla de usarla como un reemplazo estratégico. En concreto, sustituir las carnes rojas por esta carne blanca marina. ¿Qué ocurre exactamente a nivel celular cuando se hace ese cambio? El beneficio cardiovascular es doble. Primero, al reducir la carne roja, se retira una carga importantísima de grasas saturadas. A nivel celular, un exceso de ácidos grasos saturados se incorpora a las membranas de las células endoteliales. Que son las que recubren el interior de las arterias, ¿verdad? Eso es. Y las vuelven rígidas y poco flexibles. Esa rigidez es lo que eleva la presión arterial. Pero al introducir las sardinas, no solo se frena ese daño, sino que se inunda el sistema con ácidos grasos omega 3. ¿Y cómo actúan esos omega 3 sobre esa rigidez arterial? Pues porque tienen una estructura molecular muy diferente. Están llenos de enlaces dobles que los hacen muy fluidos. Cuando el cuerpo utiliza el omega 3 de la sardina para construir células, las paredes de las arterias recuperan su elasticidad. Se vuelven más maleables. Claro, pueden dilatarse y contraerse con mucha más facilidad. Además, estos ácidos grasos bloquean activamente las cascadas químicas que generan inflamación en los vasos sanguíneos. Por eso reducen los triglicéridos y la presión arterial de una forma tan drástica. Aquí es donde se pone realmente interesante. Porque la fuente destaca que este alimento no solo repara la mecánica de las arterias, sino que influye en las decisiones que tomamos el resto del día. Ajá, el tema de la saciedad. Exacto. Tiene un impacto directo en el control del metabolismo y en el hambre. O sea, significa esto que el gran beneficio de la sardina es en parte la comida basura que evita que se ingiera horas después. Es que esa es una deducción brillante. El control metabólico es quizá el efecto secundario más poderoso y del que menos se habla. Hay que entender cómo funciona el hambre químico. A ver, Cuando una persona come carbohidratos simples, digamos pan blanco, pastas o dulces, el sistema digestivo los descompone en glucosa en cuestión de minutos. El torrente sanguíneo se inunda de azúcar, el páncreas entra en pánico ante este pico tóxico y libera una cantidad masiva de insulina para barrer esa glucosa hacia las células. y después de esa limpieza de emergencia viene el temido desplome de energía, ¿verdad? Ese bajón de la tarde. Exactamente. La glucosa en sangre cae en picado y el cerebro, al registrar esa caída brusca, activa una alarma biológica de inanición. El resultado es un cansancio profundo y un antojo incontrolable por comer más azúcar apenas un par de horas después. Es un ciclo destructivo. La pescadilla que se muerde la cola, nunca mejor dicho. Totalmente. Pero la matriz de esa sardina interrumpe este ciclo de raíz. La proteína de alto valor biológico y las grasas saludables tienen una tasa de vaciado gástrico muy lenta. Se quedan en el estómago y se digieren poco a poco. Actúan como un freno de mano. O sea, te mantienen lleno. Mucho tiempo. Si además se combinan con la fibra de una buena ensalada de verduras, se crea una digestión sostenida. El cuerpo recibe un flujo constante y estable de energía durante horas. No hay pico de glucosa, no hay pánico del páncreas y, por tanto, no hay choque ni antojos a media tarde de harinas o azúcares. Para pacientes diabéticos o personas lidiando con resistencia a la insulina, esta estabilización tiene que ser oro puro. Oro puro. Es un escudo preventivo metabólico fascinante. Ahora bien, vamos a ser abogados del diablo por un momento. Dispara. Si este alimento es una maravilla biológica tan barata, tan protectora para el esqueleto y tan estabilizadora para el corazón, tiene que haber alguna trampa. Porque si no, el mundo entero basaría su dieta en esto. Y el análisis aborda de frente dos grandes barreras: el pavor a la contaminación por metales pesados y el fuerte olor. Son miedos muy comunes. El miedo al mercurio es una preocupación médica completamente legítima, la verdad. Los océanos reciben descargas industriales y volcánicas, y ese mercurio se integra en la cadena alimentaria marina. Es el motivo principal por el que la cardiología advierte contra el consumo excesivo de ciertos pescados. Y claro, la pregunta lógica que surge, a ver, un momento. Si todos los peces nadan y respiran en el mismo océano contaminado, ¿por qué la sardina se salva? ¿Qué mecanismo la protege exactamente? Es una cuestión de tiempo y tamaño. La clave no es el agua en sí, sino el nivel trófico y la tasa metabólica del pez. El mercurio se rige por un proceso que se llama bioacumulación.
Imagina una pequeña bola de nieve rodando por una ladera. Vale. Un microorganismo absorbe una molécula de mercurio. Un pez pequeño se come a 1000 de esos microorganismos. Un pez de tamaño medio se come a 1000 de esos peces pequeños. Y un pez grande y longevo, como el atún rojo o el pez espada, devora a miles de peces medianos durante una vida que puede durar décadas. Y el mercurio no desaparece, claro. Claro que no. El mercurio tiene una vida media muy larga en el tejido muscular. El cuerpo del pez no logra excretarlo, así que lo acumula. Esa bolita de nieve termina siendo una avalancha de toxicidad en un solo filete de atún. Entiendo. O sea, el pez grande acumula la toxicidad de todo lo que ha comido él y de lo que han comido sus presas a lo largo de los años. Pero la sardina juega con otras reglas. Se encuentra en la base de la cadena alimentaria, alimentándose principalmente de plancton. Crece muy rápido y su ciclo de vida es extremadamente corto. Físicamente es que no tiene el tiempo necesario para bioacumular metales pesados. Son demasiado jóvenes para ser tóxicas. Exacto. Los datos del doctor indican que se necesitaría consumir una cantidad absurda. Estamos hablando de entre 30 y 40 latas al mes para siquiera registrar niveles preocupantes de mercurio en el cuerpo. Y por si la biología evolutiva no fuera suficiente con el tema del tamaño, la fuente revela que la sardina trae consigo una especie de antídoto natural integrado, algo relacionado con el selenio. ¿Cómo funciona esta especie de escudo protector? Selenio diario que necesita un ser humano. Y a nivel atómico, el selenio y el mercurio tienen una afinidad extrema. Se atraen como imanes. Se pegan. Se pegan. Si llega a entrar alguna cantidad residual de mercurio en el organismo al digerir la sardina, el selenio que está disponible se une a él inmediatamente en el tracto digestivo o en la sangre. Forman un compuesto covalente que es pesado e inerte. ¿Y qué hace el cuerpo humano con ese compuesto inerte? ¿Se queda almacenado en algún sitio? Esa es la genialidad de esta reacción. El organismo no tiene la capacidad de absorber o procesar esa nueva molécula conjunta. La reconoce como un desecho inútil y directamente la excreta a través de los riñones o el tracto intestinal. Así que el selenio secuestra y neutraliza la amenaza antes de que pueda causar ningún daño neurológico. Es una doble protección brutal. Exposición mínima por su corta vida y un guardaespaldas químico incluido en la misma lata. Vale, resolver la barrera del mercurio con ciencia pura es una lima. Pero pasemos al problema logístico en la cocina. El exceso de sodio de la conserva y ese impacto olfativo al tirar de la anilla. ¡Ay, el famoso olor! El informe aporta trucos culinarios muy específicos que no podemos pasar por alto. La preparación es fundamental para maximizar los beneficios sin sufrir efectos secundarios, claro. Por ejemplo, si la conserva viene en salmuera o agua con mucha sal, la recomendación médica es colocar las sardinas en un colador y pasarlas por agua corriente entre 10 y 15 segundos. Así de simple. Sí, este simple paso arrastra entre el 40 y el 60% del sodio superficial, lo cual es vital para no contrarrestar el efecto positivo sobre la presión arterial del que hablábamos antes. Y para el olor que te impregna toda la cocina nada más abrirla. Ese aroma tan penetrante se debe a la alta concentración de compuestos orgánicos volátiles. Se acumulan en el pequeño espacio presurizado de la lata. La solución requiere un poquito de paciencia. Al abrirla, hay que trasladar las sardinas a un plato y dejarlas reposar al aire libre entre 5 y 10 minutos. Dejar que respiren. Eso es. Al permitir que la carne respire, esos compuestos volátiles se evaporan y el olor intenso se disipa de forma supernatural. Y el toque maestro viene con el aderezo ácido. Según el informe, añadir zumo de limón, un chorrito de vinagre de sidra de manzana o ajo y cebolla cruda genera una reacción química que neutraliza aún más los olores y mejora un montón el perfil de sabor. Totalmente recomendable. Sin embargo, el doctor establece una línea roja culinaria absoluta. Hay algo que jamás, repito, jamás se debe hacer con este pescado. Fritura a alta temperatura. Está terminantemente prohibido si se busca el beneficio cardiovascular. Los ácidos grasos omega 3 son moléculas extremadamente delicadas. Se estropean con el calor extremo. Exacto. Sus dobles enlaces, que son precisamente los que otorgan flexibilidad a nuestras arterias, se rompen y se oxidan súper rápido cuando entran en contacto con aceite hirviendo en una sartén.
Al freírlas, se destruye el mayor activo del alimento. Así que de la sartén nos olvidamos. Ni de broma. Deben consumirse directamente de la lata, o como mucho hervidas suavemente o al horno a temperaturas muy moderadas. Y mencionar las líneas rojas nos lleva directamente a la advertencia final del análisis. Vivimos en una época donde la cultura de las dietas de Internet lleva cualquier beneficio de salud al extremo absoluto. Radicales. El informe señala específicamente la moda del famoso ayuno de sardinas. Es un fenómeno muy preocupante. Demuestra cómo la sociedad salta del escepticismo total a la obsesión sin pasar por el sentido común. Esta tendencia consiste en alimentarse exclusiva y restrictivamente de sardinas y agua durante periodos de 3 a 5 días. Lo venden como un supuesto reseteo metabólico supremo, algo así. Entonces, ¿qué significa todo esto? ¿Por qué el Dr. Bayer califica esto como una práctica no solo inútil, sino médicamente peligrosa? Si las grasas y proteínas son tan buenas, ¿dónde está el fallo? Esto plantea una pregunta importante sobre cómo entendemos la nutrición. El fallo reside en ignorar el ecosistema interior de nuestro cuerpo, el microbioma intestinal. Las bacterias que recubren el tracto digestivo son fundamentales para la salud cardiovascular y el sistema inmunológico, y su único alimento es la fibra prebiótico. Y la sardina, por muy buena que sea, tiene 0 fibra. Entonces, hacer una dieta exclusiva de sardinas es básicamente matar de hambre a nuestra propia flora intestinal. Exactamente. Las bacterias intestinales fermentan la fibra vegetal para producir ácidos grasos de cadena corta. Estos ácidos son los que mantienen intacta y sin inflamación la barrera intestinal. Un patrón dietético verdaderamente protector exige de 4 a 6 porciones diarias de verduras y frutas frescas. Es que no hay atajos mágicos. No los hay. Intentar construir la salud comiendo solo sardinas es como intentar construir un rascacielos utilizando toneladas del mejor cemento del mundo, pero negándose a usar vigas de acero, ladrillos o cristal. El cemento es excelente, sí, pero la estructura colapsará sin los demás materiales. La sardina es una herramienta poderosa, pero necesita el tablero de juego de la fibra vegetal para funcionar de verdad. Y hay una última advertencia clínica innegociable en el informe. Este alimento no es apto para un sector específico de la población. Las personas con antecedentes de gota o niveles altos de ácido úrico tienen que tener extremo cuidado e idealmente consultar con su médico. Es una contraindicación médica clásica y muy importante destacarla. Las sardinas, por su propia naturaleza celular tan densa, contienen niveles muy elevados de purinas. Las purinas son unos compuestos orgánicos que el metabolismo humano descompone y transforma en ácido úrico. Normalmente, los riñones lo filtran sin problema. Pero si existe una predisposición o una disfunción renal que impide eliminarlo bien, ese ácido úrico se acumula en la sangre. Y es entonces cuando cristaliza en las articulaciones, provocando esos ataques de dolor tan agudos que caracterizan a la gota. Así es. Forma cristales microscópicos en forma de aguja en las articulaciones, desencadenando una respuesta inflamatoria brutal. Para alguien con este historial clínico, una carga repentina de purinas, procedente de comer varias latas de sardinas, puede provocar una crisis muy severa. Ahí, la consulta médica es obligatoria. Es fundamental mantener el sentido común y la prudencia médica, pero extrayendo las conclusiones para la población general sana. El viaje de hoy a través de este análisis deja una lección muy profunda. Esa pequeña lata de hojalata al agua de apenas $3 que pasamos por alto en el súper resulta ser, de facto, el suplemento más potente de la naturaleza. Demuestra que la verdadera prevención clínica no requiere envases de diseño ni lujos. La combinación simultánea de proteínas saciantes, esos ácidos grasos que devuelven la elasticidad a las arterias y esa infusión masiva de calcio y vitamina D a través de sus espinas blandas, conforma una herramienta preventiva incomparable. Es una inversión inmejorable para construir huesos fuertes y proteger el corazón. Se nos ha vendido la idea de que asegurar la densidad del esqueleto en la madurez y evitar la inflamación requiere suscribirse a un modelo de negocio de suplementación perpetua y carísima. Pero la ciencia médica nos revela que las soluciones más eficientes ya las resolvió la naturaleza hace milenios. Exacto. La salud a largo plazo es, en su gran mayoría, una serie de decisiones informadas, accesibles y económicas que se toman en el pasillo del supermercado, no solo en la farmacia. Y todo este análisis deja flotando una reflexión intrigante para que la audiencia le dé unas vueltas por su cuenta.
Si el alimento más completo, barato y protector para nuestra longevidad es algo que nuestros abuelos comían abriendo una humilde lata de hojalata, ¿qué otros alimentos de pobres, relegados al olvido por falta de campañas de marketing brillantes, esconden los verdaderos secretos de la salud, mientras la sofisticada industria del bienestar nos cobra a precio de oro por imitaciones químicas incompletas? Da muchísimo que pensar la próxima vez que se empuje el carrito de la compra.